Muy buenos días. Nuevamente, meditando la palabra de Dios hace que encontremos paz, que encontremos vida, que encontremos serenidad. Y es que, como dicen por ahí, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. ¿Y cómo puedes tener tranquila tu conciencia si no es únicamente que recibiendo el amor, el perdón y la certeza de que tenemos un Dios que nos ama y que camina con nosotros? El día de hoy en el Evangelio, seguramente vas a recordar este Evangelio porque hace poco lo meditábamos casi creo que a nivel mundial, en un acontecimiento que conmovió mucho al mundo. Vamos a escuchar el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar le obedecen? Indudablemente, imaginarnos a Jesús, que tiene control sobre la creación, es una imagen que nos llena de mucha paz. Saber que Dios es quien controla todo. Saber que nuestro Dios es el Dios creador. Saber que Dios es Dios. Pero a pesar de que Dios tiene el control absolutamente de todo y que no se mueve la hoja de un árbol, si no es por la voluntad de Dios, por su designio o porque Él lo permita, como quieras llamarle, eso nos debe de dar mucha paz. Jesús en otras partes del Evangelio ha meditado sobre la misma idea. No tengas miedo, que hasta nuestros cabellos Él los tiene contados. No tengas miedo, que nosotros valemos más que las aves del cielo. No tengas miedo, que tenemos un Padre que nos ama. Pero pareciese, y quizás tú has experimentado lo mismo que yo, que en el momento en que nosotros nos decidimos seguir a Jesús, en el momento en que nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, es cuando se levantan muchas tormentas en nuestra contra. Parece que antes no tendríamos tormentas. Como por ahí hay muchos libros que se titulan ¿por qué a los buenos les suceden cosas malas? Parece que esa es la vida y la experiencia de un cristiano, que en el momento en que nosotros invitamos a Jesús a nuestra barca, Él se duerme y está dormido y nosotros estamos en medio de la tormenta. Pero te voy a decir algo, es 1000 veces mejor estar en medio de la tormenta que estar atormentados. Porque quizás antes no había tormentas en tu vida o no te dabas cuenta de ellas, porque en tu interior tú estabas atormentado. Así como aquel endemoniado que se golpeaba entre los sepulcros, el Evangelio usa esa palabra, atormentado. O los demonios que le dicen a Jesús: ¿por qué nos atormentas? Afuera podrá haber mucha paz, pero todo el problema lo llevas en tu interior. ¡Qué contraste! Y piensa solo en esto. Cuando tú no tenías a Jesús, trata de recordar cuando no tenías ese encuentro con Dios. Cuando no encuentras a Dios, cuando no encuentras la paz en tu interior, aunque estés en el lugar más tranquilo y en esas vacaciones paradisíacas, tu corazón está intranquilo. No disfrutas nada, ni el sol te calienta y ni la comida te sabe a nada, aunque sea manjar. ¿Por qué? Porque adentro hay una tormenta en tu corazón. Estás atormentado. Te preocupa todo. Tu conciencia, tienes miedos, la gente la miras mal. Simplemente estás triste. Hay una tormenta, una sombra. Caminas en un valle de lágrimas. Pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, hay una transformación. Completamente es como si la luz echara fuera las tinieblas. Y así sucede. Entra Jesús y hay paz, hay amor,
hay serenidad en tu corazón, hay firmeza, hay libertad, hay vida, hay felicidad. Aunque Jesús esté durmiendo, en tu interior hay paz. Cuando lo tienes a Él, cuando caminas de acuerdo a su palabra, cuando caminas de acuerdo a su voluntad, cuando remas con Él en la barca de tu vida, todo está bien. Aunque afuera haya una tormenta, tú estás en paz, porque Jesús está en tu corazón. Y cuando Jesús está en tu corazón, cuando Jesús está en tu vida, tú no estás atormentado, tú estás en paz, aún en medio de la tormenta. La pregunta para nosotros sería, ¿tú qué prefieres en tu vida? ¿Estar en medio de una tormenta o estar atormentado? Tener la tormenta en tu interior. Yo creo que definitivamente todos nosotros vamos a elegir por preferible estar en la tormenta, pero tener paz en nuestro interior. Porque si hay paz y hay serenidad en tu interior, la tormenta va a pasar. Pero en cambio, aunque no haya ninguna tormenta, ¿cómo vas a sacar de tu interior esos tormentos que te quitan el sueño, que te quitan la felicidad, que te quitan la energía, que te quitan el amor, que te cansan, que te agotan? Solamente invitando a Jesús a nuestro corazón. Solamente el poder de Dios es el que puede echar fuera de nosotros toda tormenta. Y entonces sí, con Jesús seremos capaces de atravesar cualquier tormenta. Por eso, con mucha razón, y creo que en el día de hoy es tan importante leer el testimonio de los mártires. Aún esas personas que fueron sacrificadas, que fueron martirizados, que derramaron su sangre, que sufrieron, pero en su interior tenían paz, en su interior tenían serenidad. Me parece que es la película de Quo Vadis, no estoy muy seguro. Creo que es esa película muy antigua, cristiana, la película que hablaba de los primeros años del cristianismo, donde se ve a Nerón, que él disfrutaba viendo matar a los cristianos en el Coliseo entre leones contra cristianos o los gladiadores, y él los quemaba como antorchas. Pero él se molestaba porque no le daban un espectáculo. Es decir, los soldados o los prisioneros que peleaban en el Coliseo, ellos sí daban espectáculo porque gritaban y trataban de huir del león, pero los cristianos no. Al menos en la película, y si leemos el testimonio de todos los mártires, ellos se disponían con mucha paz y serenidad. Parecía que ellos entregaban su vida. Y Nerón en la película se molesta, y hay una escena donde es el ocaso en el atardecer y Nerón baja con una de esas lámparas de fuego y empieza a ver los rostros de los cadáveres de los cristianos, y hay una escena donde él se molesta tanto porque ilumina el rostro de un hombre que ha sido martirizado, pero el rostro está feliz y se ve el contraste del mártir que está feliz y de Nerón, que está todo enojado y con rabia, angustiado. Y así parece que es la imagen del Evangelio el día de hoy. Afuera hay una tormenta. Prende las noticias. Hay desastres, hay calamidades, hay enfermedades, hay tantas cosas malas que están sucediendo. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, aún en medio de una tormenta, tú vas a permanecer en paz. Y quizás alguien va a decir, pero yo no escucho la voz de Dios, yo no sé por qué Dios permite esto. Yo tampoco lo sé. Parece que Jesús está dormido. Pero no tengas cuidado. Si Jesús está contigo, aunque esté dormido, no se va a hundir la barca. Tú vas a permanecer en paz. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Estar en medio de la tormenta o estar atormentado? Porque si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú vas a estar en paz, aunque estés en medio de la tormenta. Pero preocúpate, porque si no tienes a Jesús en tu interior, aunque estés en un lago tranquilo, tu corazón va a estar atormentado. Y eso es peor. Jesús fue capaz de dormir en medio de la tormenta
¿Cómo pudo ser capaz que Jesús durmiera con tanta paz en medio de la tormenta? Porque él tenía una comunión con el Padre, porque él sabía que tenía un Padre que lo amaba y que no iba a permitir que nada malo le sucediera. ¿De qué estás hablando? ¿Una tormenta es algo malo? No, hay cosas peores, como estar atormentado. Y Jesús pudo encontrar la paz en cada momento. ¿Y tú encuentras la paz el día de hoy en un mundo lleno de tantas tormentas? Lo peor que te puede suceder es de que tengas un corazón atormentado, y eso sucede cuando no tienes a Jesús. No necesitas escuchar y sentir a Jesús, solamente saber en fe que Él está con nosotros y que nosotros estamos remando en la misma dirección que Él nos pidió, nos debe de dar la seguridad de tenerlo a Él y de que estaremos bien. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en una época muy, muy lejana, donde todavía no existía el cristal, había un emperador, un rey, que él quería que le hicieran una obra de arte, que fuera semejante a él, una escultura, una pintura o algo, y él le iba a dar una gran suma de dinero, de joyas y de bienes a aquel artista que pudiera hacer la mejor obra de arte donde lo representara. Pues se juntaron varios artistas. Algunos llevaban piezas de mármol muy grandes, bloques, para hacer una escultura. Otros llevaban lienzos, muchos lienzos y colores finísimos para poder pintarlo, y así cada uno. Instrumentos musicales para componer una pieza musical para este emperador. Cuando se sorprendieron que llegó uno que solamente llevaba una bolsa de un polvo muy fino, arena muy fina. Y todos empezaron a esculpir, a pintar, a escribir música, a ensayar, a inspirarse en la imagen del rey. Cuando llegó el día de la revelación de cada una de las obras, él fue pasando y sintió mucha decepción. Él decía, esta pintura no se parece a mí. Veía una escultura y volteaba a ver a los otros y les decía, ¿me parezco a esta escultura? Y algunos decían que sí, que no, y el rey estaba un poco molesto, escuchaba los poemas, se dormía, no estaba muy satisfecho hasta que llegó al trabajo que había hecho aquel hombre sencillo que solamente había traído una bolsa de polvo muy fino. Y cuando entra y se mueve la cortina y que el rey entra a esa sala, a ese salón, se dio cuenta de la increíble obra de arte que él había hecho. Resulta que con ese polvo muy fino, lo que había hecho ese hombre era pulir muy bien las paredes de mármol. Las pulió tan bien que reflejaban la imagen del rey. De tal manera que cuando el rey entra, no necesitó de ningún consejo para poder contemplar su imagen en esas paredes de mármol finamente pulidas, que eran un espejo muy claro. El rey se quedó contemplando ahí por horas y horas y logró contemplar a través de esa imagen lo que había en el interior de sus ojos. Él se llevó el premio. El día de hoy, ¿en dónde estás encontrando tú la paz? ¿En las obras de arte de afuera? ¿En los bienes materiales de afuera? ¿O eres capaz de lanzarte un clavado hacia el interior y ahí, en tu corazón, saber qué es a quien tienes? Si tú tienes a Jesús, aunque no lo escuches, tendrás paz. Pero si no tienes paz, preocúpate, porque quizás quiere decir que no has recibido a Jesús en tu corazón. Que tengas un día lleno de paz.